seguimos con las 4 funciones administrativas, las cuales se dividen en planificar, organizar, dirigir y controlar. En el siglo XX, Henry lanzó unos principios que todos los administradores ejecutaban, los cuales hacía 5 funciones administrativas que se dividían en planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Hoy actualmente lo de coordinar lo eliminaron y solamente nos quedamos con esos 4 que mencioné en el principio. Seguimos con lo que serían los 3 roles gerenciales, que se dividen en roles internacionales, roles informativos y roles decisorios. En roles interpersonales los que destacan serían 3, los cuales el líder, el enlace y el representante. En los roles informativos destacan 3, serían monitor, difusor y portavoz. Y el rol decisorio, que serían el emprendedor, solucionador de conflictos y negociador. Por último, terminamos con el glosario internacional, que se divide en negocios internacionales, empresa multinacional, empresa global y empresa transnacional. Explicar el tema de enfoques administrativos se dividen en 4, pero antes los antecedentes históricos, cómo la revolución industrial ha traído cambios en la manera de cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo nos relacionamos. Cómo hemos pasado de usar un teléfono como este a uno como este. El modelo clásico habla sobre la administración científica de Taylor, que está enfocado en los operarios, y la administración general de Fayol, que está enfocado en la estructura y la organización. El modelo contextual nos dice cómo los factores grupales pueden afectar hacia un comportamiento individual. Las técnicas cuantitativas nos pueden ayudar hacia el proceso de toma de decisiones. Y el modelo contemporáneo, que se divide en 2, el sistémico, nos dice que las organizaciones no son autosuficientes, que un área depende de otra. El modelo de contingencia nos dice que las organizaciones deben estar preparadas hacia una incertidumbre. Por ejemplo, cómo las organizaciones debieron afrontarse ante la pandemia. Mi nombre es Israel Isaac Infante Yactayo y hoy le vengo a hablar acerca de la cultura empresarial. Esto hace referencia a los valores, las creencias, pensamientos y metas que comparten los miembros de la organización, lo cual define su personalidad empresarial. Impacto cultural. Esto podría afectar positivamente a la empresa debido a que integrando la cultura de los miembros fomentaría la unión entre estos, generando mayor productividad. De igual manera, podría afectar negativamente a la empresa debido a las diferencias en la comunicación y a la forma de interpretarlas. Cross-Cultural Management, conocimientos y prácticas para la administración de equipos de trabajo y la conducción de negociaciones exitosas con stakeholders, proveedores, distribuidores, clientes, pertenecientes a una cultura distinta a la propia. Hola, mi nombre es Antonella Reategui y el día de hoy les voy a hablar sobre el provincianismo. El concepto suele implicar una visión limitada o estrecha del mundo, una adhesión excesiva a tradiciones o costumbres locales y una resistencia al cambio o a la influencia externa. Existen 3 tipos de mentalidades. La mentalidad etnocéntrica, sus enfoques priman en el país de origen. La mentalidad policéntrica es la creencia en que los gerentes del país huésped utilizan los mejores enfoques y prácticas laborales. Y por último, la mentalidad geocéntrica. Se enfoca en usar los mejores métodos y la gente más capaz sin importar su lugar de procedencia. Ahora les voy a hablar sobre las dimensiones de la cultura. Los más destacados son los valores, las normas y comportamientos, las creencias y religiones, el lenguaje y la comunicación y las tradiciones y rituales. Y por último les voy a hablar de los factores organizativos. Son el resultado de la interacción de 3 elementos: tarea, persona y organización. Los factores críticos del éxito. Se identifican considerando los objetivos y ayudan a definir directrices para el control del proceso de gestión. Y por último se clasifican en factores internos, que son las fortalezas y debilidades, y factores externos, que son las oportunidades y amenazas. Bueno, hoy les hablaré sobre la sesión 3. Primero comenzaremos con lo que es globalización. Globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión de las diferentes naciones del mundo. Existe globalización económica, globalización comercial, globalización científica y tecnológica y globalización de información. Esto hace que exista una independencia económica y genera que las empresas sobrepasen fronteras y tengan una dimensión mundial. Por otra parte, tenemos a lo que es localización empresarial, donde las empresas eligen un país o región para comenzar a desarrollar su productividad. Esto va influido por el tipo de actividad de la empresa o el suministro de materia. Eso tiene beneficios como la reducción de costos en la producción y estar más cerca al mercado al cual se dirigen y a sus consumidores. Por última parte tenemos a lo que es capitalismo consciente, que es el generar valor en los grupos de intereses que hay en las empresas y también despertar la conciencia de los altos directivos y de los consumidores.
Esto tiene 4 principios básicos. El primero es la cultura consciente, donde se enseñará y generará valor a los grupos de trabajo para que tomen sus propias decisiones en las empresas. El otro es propósito elevado, donde el grupo que hay en las empresas, el grupo de trabajos, tengan una misma dirección y un mismo propósito a realizar. Por otro tenemos el liderazgo consciente, donde los altos directivos dan el apoyo a sus empleados. Y por último tenemos la orientación integral, donde las relaciones internas deben ser estables con las relaciones externas, que son los stakeholders, que son los clientes, proveedores y otros más. En la semana 4 son los fundamentos de la administración. Un plan son instrucciones detalladas que definen cómo se hará a cabo un objetivo. El planeamiento es la brújula de la administración. Esta actividad es fundamental para los gerentes, ya que define hacia dónde la empresa desea ir, cómo hacerlo optimizando los recursos y cuándo hacerlo. Otro elemento clave para la planeación son los objetivos, que son metas específicas que guían la toma de decisiones y las acciones de una organización. Los gerentes, antes de establecer objetivos, necesitan saber cuál es la misión, es decir, lo que la empresa desea hacer en el presente, y cuál es la visión, que implica lo que la empresa desea hacer en un futuro. Además, los gerentes deben realizar un análisis del entorno, identificando cuáles son las oportunidades y debilidades que pueden surgir. También es necesario que se haga un análisis de la organización para saber cuáles son las debilidades y las fortalezas. En la clase también se habló sobre 2 tipos de planes. Son los estratégicos, que son de larga duración, mayor de un año, son flexibles y tienen un único uso. Por otro lado están los operativos, que son de corto plazo, menor de un año, son específicos y se pueden implementar constantemente. Ahora hablaremos de los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Un objetivo se refiere a metas específicas y cuantificables que una organización se propone alcanzar en un periodo de tiempo determinado. Estos objetivos son fundamentales para guiar y dirigir las actividades de la empresa en la búsqueda de su visión y misión. Gracias a ellos, las organizaciones en general y la alta dirección pueden adquirir una comprensión clara de los esfuerzos que realizan o deben realizar para conseguir resultados. En definitiva, los objetivos se definen como los pasos que conducen hacia un resultado deseado. ¿Y cómo se formula un objetivo? Un objetivo se define correctamente siguiendo ciertos principios que lo hacen claro, específico, medible, alcanzable, relevante y con un plazo definido, lo que se conoce como el enfoque SMART. Al seguir estos principios, puedes definir objetivos que sean más claros, enfocados y efectivos, lo que facilitará su seguimiento y consecución. Además, es importante revisar y ajustar los objetivos periódicamente según las condiciones y necesidades cambiantes de la organización. ¿Por qué es importante esto? Bueno, mejora el nivel de desempeño de la empresa, reduce la incertidumbre y por último crea una coordinación y enfoque bastante adecuado para el equipo. En el paso 2 encontramos el análisis externo, que nos habla básicamente sobre las oportunidades y amenazas de la empresa. En el análisis interno encontramos más que todo las fortalezas y debilidades, más o menos qué es lo que posee la organización, cómo realiza su trabajo y cuáles son sus herramientas competitivas. En los tipos de estrategia encontramos la estrategia corporativa, que nos habla sobre la matriz de Anso. Esta matriz nos habla sobre un mercado desconocido, un producto desconocido o por otro lado un producto conocido o un mercado conocido. Otra de las matrices que encontramos dentro de esta estrategia es la matriz BCG, que nos habla básicamente de un producto estrella, un producto interrogante y un producto vaca y producto perro. Por otra parte tenemos a la estrategia competitiva. Dentro de esta estrategia podemos encontrar a las genéricas de Porter, que nos habla sobre en un solo sector, que es la diferenciación y liderazgo en costos, o en un solo segmento, que podemos hablar sobre la diferenciación enfocada a un solo segmento o la segmentación con enfoque de costos bajos. Y por último tenemos a la estrategia funcional, que afecta a las formas operativas de hacer las cosas. Esta decide cómo funcionan las cosas en la empresa a nivel detallado, ¿no?